Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso Baey Yamato y estos son los titulares de hoy, miércoles 28 de enero. Número 1. Extraditan a Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo, de Paraguay al Perú. 2. Xi Huayang acompañó a José Gerí en incendio de octubre de 2025. 3. Más de 1.2 millones de peruanos podrán votar desde 121 ciudades del extranjero esta primera vuelta del 12 de abril. 4. José Williams asegura que Avanza País se sumará a las mociones de censura y de vacancia contra el presidente de la República. 5. Gobierno dispone que pescadores de pota puedan cazar sin límites este 2026. Todo esto y mucho más en los próximos 900 segundos. Número 1. Extraditan a Eric Moreno, el monstruo, al Perú. El criminal más buscado del país ya está en camino a el Perú. Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo, cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, fue extraditado esta mañana desde Paraguay tras permanecer recluido en el penal Martín Mendoza, conocido como Emboscada. La entrega se realizó alrededor de las 7 de la mañana, hora peruana, en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, bajo un estricto operativo de seguridad que involucró a la Interpol, autoridades judiciales paraguayas, la Policía Nacional de Perú y representantes del Ministerio Público Nacional. Moreno Hernández enfrenta una condena vigente de 32 años de prisión y mantiene procesos abiertos por secuestro, extorsión, sicariato y organización criminal. A su llegada a Lima, será sometido a un control de identidad en el Poder Judicial y luego el INPE definirá el penal donde cumplirá su condena. El debate ahora se centra en su internamiento. La IRINCRI ha sugerido el traslado al penal de Chayapalca por su perfil de alta peligrosidad, mientras que otros especialistas evalúan que podría ser recluido en la base naval del Callao. Pese a la gravedad de sus delitos, el Ministerio de Justicia confirmó que el monstruo no podrá ser condenado a cadena perpetua debido a los tratados de extradición con Paraguay y que a los delitos que se le imputan se cometieron antes de la modificación de las leyes que endurecieron las penas por extorsión y sicariato. 2. Xi Huayang acompañó a José Gerí en actividad oficial. Nuevas revelaciones continúan complicando la situación del presidente de la República. Se confirmó que el empresario chino Xi Huayang, también conocido como Johnny Yang, lo acompañó el 12 de octubre de 2025 a una visita oficial en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, donde el mandatario supervisaba la atención a damnificados por un incendio que destruyó cerca de un centenar de viviendas. El dato no es menor. La actividad ocurrió solo 2 días después de que Gerí asumiera la presidencia de la República luego de la vacancia de Dina Boluarte. En esa visita también estuvieron autoridades policiales, congresistas y el embajador de China en el Perú. La pregunta entonces resulta lógica. ¿Qué hacían ahí? Xi Huayang ha sido identificado por el Congreso como presunto operador del denominado Club de la Construcción Chino o Club del Dragón, y es el mismo empresario con quien Gerí sostuvo reuniones no registradas en Palacio de Gobierno. Además, Yang figura en la lista VIP de 20 ciudadanos chinos invitados por el presidente de la República a una gala sinfónica privada realizada el 30 de diciembre de 2025 junto a otros empresarios y proveedores del Estado. Ante estos hechos, la Fiscalía de la Nación ha citado a José Gerí para que declare este viernes 30 de enero frente al fiscal de la Nación Tomás Aladino Gálvez en el marco de una investigación por presuntas irregularidades de tráfico de influencias y vulneración a los principios de transparencia. 3. Más de 1,2 millones de peruanos podrán votar desde el extranjero este 12 de abril. Más de 1.200.000 peruanos residentes en el extranjero estarán habilitados para votar en las elecciones generales de 2026. La Cancillería informó que se instalarán 218 locales de votación en 121 ciudades del mundo a través de consulados generales, consulados horarios y oficinas consulares en más de 80 países. Estados Unidos concentra el mayor
número de consulados habilitados, seguidos de España, Argentina, Chile, Ecuador y Brasil. Los electores podrán votar por presidente, Parlamento andino y con el retorno de la bicameralidad también por senadores y diputados que representarán exclusivamente a los peruanos en el extranjero. El gran reto sigue siendo el ausentismo. En las últimas elecciones, más del 75% de peruanos inscritos en el padrón extranjero no acudieron a votar. Las autoridades aseguran que se están desplegando campañas informativas y plataformas digitales para incentivar la participación ciudadana en estos nuevos comicios. 4. Avanza País respalda censura y vacancia contra Gerí. La presión política contra el presidente de la República sigue aumentando. El candidato presidencial de Avanza País, José William Zapata, aseguró que su partido se sumará a las mociones de censura y vacancia presentadas en el Congreso. Williams afirmó que la situación del mandatario ya no da para más y que consideran grave el cúmulo de denuncias relacionadas con reuniones no transparentes con empresarios chinos y presuntas irregularidades en el ejercicio del poder. Actualmente ya son 7 las mociones presentadas contra el presidente y Avanza País anunció que impulsará una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso para debatir el tema en el más corto plazo. El futuro político de José Gerí dependerá ahora del respaldo que estas iniciativas logren en bancadas clave como Alianza para el Progreso y Podemos Perú. Número 5. Gobierno flexibiliza pesca de pota para el 2026. El gobierno dispuso una medida clave para el sector pesquero artesanal. A partir de enero y febrero de 2026, las embarcaciones que cuenten con el sistema de seguimiento satelital CISESAT podrán capturar potas sin límites diarios ni topes individuales. La resolución mantiene el límite máximo de captura nacional en más de 76.000 toneladas, pero flexibiliza las reglas para incentivar el uso de tecnología, mejorar la trazabilidad y optimizar el aprovechamiento del recurso. Según produce IMARPE, las condiciones biológicas del calamar gigante son favorables y la cuota asignada no se había utilizado ni siquiera en un 40% al cierre de enero. Las embarcaciones que no cuenten con el sistema satelital seguirán sujetas a las restricciones anteriores. La medida ha sido bien recibida por parte del sector artesanal, aunque especialistas advierten que el control y la fiscalización serán claves para evitar los excesos. Esto ha sido todo conmigo por el día de hoy, pero seguimos ahora con Tony Tafur y su segmento El tema del día en profundidad. Bien, ¿cómo están? Mi nombre es Tony Tafur. Bienvenidos al bloque aparte de 900 segundos. Arrancamos con una palabra clave, soberanía. En el caso Petroperú, este término manoseado no aparece en el debate por casualidad. Aparece porque funciona como un vehículo político, como un superpoder narrativo. Te cuento. Este último 27 de enero del 2026, Mirta Vázquez, candidata al Senado por Ahora Nación y ex premier del régimen de Pedro Castillo, difundió un pronunciamiento en el que acusa al gobierno de impulsar una privatización encubierta de Petroperú. El texto habla de entreguismo, exige derogar el decreto de urgencia 010-2025 y apela a una consigna central: la soberanía energética no se vende. Y aquí aflora el primer problema de fondo. La narrativa política no conversa con la evidencia económica. Porque mientras Ahora Nación instala este dilema ideológico, Estado bueno versus mercado malo, los datos muestran otro conflicto muy distinto. Petroperú se sostiene con dinero público desde hace más de una década. El Instituto Peruano de Economía informó que entre 2013 y 2024 el Estado peruano destinó más de 24.000 millones de soles para sostener a Petroperú, a través de garantías, préstamos, capitalizaciones y otros mecanismos de rescate. Es decir, la soberanía que dicen defender ya ha sido financiada durante años por el contribuyente. Y esa cuenta, lejos de cerrarse, sigue creciendo. Este mes se reportó que el Tesoro Público desembolsó aproximadamente 3.100 millones de soles solo en los últimos 8 meses para ahorrar garantías crediticias de Petroperú con el Banco de la Nación. Ojo con esto, no es una proyección, no es una amenaza futura, no es un escenario hipotético, es un hecho consumado, ya pasó. Entonces, si la empresa es tan estratégica como canta el coro de Ahora Nación, ¿por qué necesita rescates permanentes? Y si los necesita, ¿por qué la discusión se reduce a consignas y no a reformas verificables? Todo esto está documentado.
Incluso en julio de 2025, Alejandro Narváez, entonces presidente del directorio de Petroperú, reconoció públicamente que la empresa proyectaba cerrar 2025 con una pérdida neta cercana a 223 millones de dólares, luego de haber acumulado más de 770 millones de dólares en pérdidas en 2024 y resultados negativos superiores a 1.300 millones de dólares entre el 2022 y 2023. Pérdidas, pérdidas y más pérdidas. Y hoy Narváez ya no está en el cargo. El propio gobierno decidió removerlo en octubre del 2025 en medio de presiones financieras y cuestionamientos a la gestión. Estamos hablando de una crisis reconocida dentro del mismo Estado. Y atención a esto, ahora acaba de darse una nueva maniobra interna. Petroperú comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores el cambio en la gerencia legal, con la designación de Jaime Boris Alata Román como gerente interino, en pleno proceso de reorganización. Este no es un trámite menor. La gerencia legal maneja contratos, contingencias, procesos regulatorios y responsabilidades futuras. En una empresa estable esto podría ser rutina. En una empresa en crisis es señal de una tensión interna permanente. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué está defendiendo realmente ahora Nación? El pronunciamiento de Mirta Vázquez no cita artículos concretos del decreto de urgencia 010-2025. No explica qué activos se privatizan, ni cómo, ni bajo qué figura legal, ni con qué salvaguardas. Tampoco presenta un plan alternativo de gobernanza que responda al problema central. ¿Cómo evitar que Petroperú siga siendo una carga fiscal crónica? Ahí aparece la conexión política de fondo. Ahora Nación, el partido de Alfonso López Chao, no discute cómo corregir el modelo que produjo y que sigue produciendo la crisis. Discute cómo blindar el símbolo. Y blindar el símbolo es útil en campaña, pero no paga deudas, no reduce pérdidas, no reforma gobernanza. Cuando la empresa pierde, el Estado paga y nadie responde, aparece la palabra mágica soberanía. No para explicar los miles de millones, sino para taparlos. Si no pueden decir qué se privatiza ni dónde está la trampa, entonces no están defendiendo el país. Están defendiendo el silencio. Petroperú no es una causa nacional, es un problema contable. Y ahora Nación prefiere que lo discutamos como himno, no como una lamentable factura. No olvides seguir nuestras redes sociales para más información y estar atento a nuestros demás programas. Arrancamos con la sección internacional de 900 segundos y rápidamente nos vamos a Brasil con Perú. En la comunidad amazónica de Bella Vista Chayura, ubicada en Loreto, las autoridades exigen más presencia de nuestro Estado peruano y mejores servicios como policía, salud, educación, carreteras, tras el abandono ya de años y décadas, que además ahora el narcotráfico ha secuestrado a la población prácticamente. Han dado un plazo de 30 días las mismas autoridades del gobierno local y si es que no hay respuesta, considerarán incorporarse a Brasil como medida extrema para que ellos tutelen su seguridad. El presidente libertario Javier Milei anunció un proyecto para reformar la legislación penal y reducir la edad de impunidad a 14 años bajo la consigna de el que las hace, las paga. Esto va acompañado de una promesa de endurecer drásticamente las penas y mantener la política de déficit cero en el marco de su agenda de seguridad y justicia para este 2026. Y ahora nos vamos a Chile, donde una banca de inversión ajustó al alza su proyección de crecimiento económico del PBI para Chile en el 2026, reflejando enormes expectativas optimistas sobre la actividad económica ahora que el presidente es José Antonio Kast. Además anticipa que durante varios meses la inflación anual se mantendría por debajo del 3%, lo cual sería una excelente señal para el Banco Central. Esto sugiere al final una combinación de crecimiento moderado con precios más controlados, un escenario que puede favorecer decisiones de inversión y una política económica muchísimo más aceptable para los mercados internacionales. Ahora nos vamos a Estados Unidos.
La administración Trump despliega a la CIA en territorio venezolano. Así es, el gobierno norteamericano estaría organizando el despliegue operativo de la CIA en Venezuela para influir en la transición política tras la captura del dictador Maduro. La CIA sería la principal presencia de Washington en dicho terreno, con el objetivo de apoyar a sectores opositores y recopilar inteligencia estratégica para de una vez acabar con el narcotráfico en la región. Finalmente, una noticia alarmante que sucedió en Medio Oriente. El régimen talibán, la dictadura talibán, ha implementado un nuevo código penal que, según organizaciones de derechos humanos, reconoce legalmente la esclavitud y permite prácticas que equivalen al abuso sexual infantil. Estas normas chocan con principios elementales del derecho internacional y normalizan la violencia estatal conforme a su interpretación del Islam. Y ahora, ¿dónde están los organismos de derechos humanos? ¿Dónde están los que tanto se quejan de la vulneración del derecho internacional? Ahora nadie dice nada. Y conmigo será hasta la próxima, y así acaba la sección internacional de 900 segundos.